Buenos días, bienvenidos a un nuevo video. Ya es el tercer video que hemos subido y primeramente quiero agradecer a todas las personas que se suscribieron a mi canal, a todas las que me siguen, a todas las que han comentado, a todas las que le han dado me gusta. Hacemos esto justamente para ustedes, para que si tienen alguna duda, alguna vez pusieron a pensar, decir, ¿qué será esto? ¿Qué significará? Nosotros podamos evacuar un poco esa duda, ¿sí? Traemos la palabra pura del Señor y también contarte, ¿sí?, que hemos cambiado un poco el formato en base a eso. En un video anterior hemos tenido algunas críticas. Déjame decirte que si vas a criticar lo que estoy haciendo, estás criticando la palabra de Dios, porque nosotros lo único que hacemos es compartir en base a lo que dice la Biblia, ¿sí? Terminado este tema, quiero decirte que hoy tenemos un tema muy interesante, ¿sí? Nos han pedido mucho que hablemos de esto, de cuál es la verdadera iglesia que fundó Jesucristo. ¿Será la iglesia católica? ¿Será la iglesia cristiana, pentecostal, evangélica, la iglesia protestante? ¿Sí? Si te preguntaste esas cosas, yo quiero que te quedes, así vas a escuchar un poco, ¿sí?, las diferencias entre una y otra, para saber cuál es la que se asemeja, ¿sí?, a la iglesia primitiva, la cual Jesucristo enseñó y caminó entre ellas. Quédate. Buenos días, bienvenido a este nuevo video. Hoy vamos a tocar el tema sobre cuál es la verdadera iglesia que fundó el Señor Jesucristo, esa iglesia primitiva, la cual tanto hemos escuchado, de tantas obras que ha hecho el Señor Jesucristo con ella. Y vamos a aprender un poco las diferencias para saber cuál es la verdadera. Capaz este tema ya lo conoces, capaz ya lo has hablado en tu iglesia, pero en las redes sociales me han preguntado mucho sobre este tema en particular, ¿sí? En base a muchas declaraciones que ha hecho la Iglesia Católica en sus últimos tiempos, diciendo que ellos son la verdadera iglesia, ¿sí?, fundándose en que ellos están desde el siglo I, y también poniéndolo al apóstol Pedro como primer papa, ¿sí? También diciendo que son la iglesia porque Jesucristo en una palabra dijo que él venía a buscar la iglesia, y dice que ellos son la única denominación que tiene el mismo nombre, diciendo que la iglesia cristiana, evangélica, protestante llevan diferentes denominaciones, y diciendo con estas mismas palabras que ellos consideran que son pequeños hermanos que se han desviado del camino. Hoy yo te voy a traer estos ejemplos que demuestran cuál es el que lleva la verdadera doctrina que Jesús enseñó y cuáles son los que se han desviado realmente. No te pierdas esto, te pido que te quedes, y si te interesó lo que voy a hablar, te invito a que te suscribas, te invito a que comentes. También dejé mi link del Facebook, de mi página de Facebook, donde podés también preguntarme cosas que tenés dudas, y puede llegar a ser el próximo video tocar ese tema. La idea es que vayan aprendiendo la palabra de Dios junto con nosotros, ¿sí? Y todo fundado bajo lo que dice la Biblia. La Iglesia Católica dice ser la iglesia más antigua que hay, por eso ellos se proclaman, ¿sí?, la iglesia que fundó Jesucristo, diciendo que la iglesia protestante, cristiana, evangélica, como quieran llamarla, ¿sí?, solamente tiene apenas unos siglos de haber nacido a través de esta persona llamada Martín Lutero. Déjame decirte que si está bien que él reformó la idea que llevaban los católicos, déjame decirte que la iglesia cristiana ya viene desde mucho tiempo antes, y son esa iglesia que no se contaminó con las cosas que proponía el Imperio Romano en su tiempo, cuando Jesucristo predicaba. Ellos hablaron de que alguien se desvió del camino y quiso tirar ese rollo, ¿sí?, a la iglesia cristiana por haber puesto distintos nombres y denominaciones. Para empezar, la Biblia, cuando Jesucristo dice la iglesia, no se refiere a una denominación, sino que se refiere a esa iglesia que ha guardado, ¿sí?, sus mandamientos, ha guardado su enseñanza, y aquí vamos a encontrar la verdad de todo, ¿sí? Para empezar, te puedo decir sobre las doctrinas que lleva cada iglesia, tanto la católica como la cristiana, y ahí vamos a encontrar la verdad, cuál es la que lleva
verdaderamente la palabra de Jesucristo, ¿sí? Jesucristo dijo una palabra muy importante, dijo, por sus frutos los conoceréis, ¿sí? Y esta es la verdad y la única verdad que vamos a encontrar para desenmascarar quién es la verdadera iglesia de Jesucristo, quién de verdad se ha desviado del camino y se han ido. En primera de Timoteo 4:1 dice una palabra muy importante que describe, ¿sí?, las personas que se desvían del camino verdadero que marcó Jesucristo en su tiempo. Y te lo voy a leer. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Muy clara, habla un poco de la apostasía, de lo que habíamos hablado en el video anterior, que te lo voy a dejar para que puedas verlo si no viste esa parte. Habla de una apostasía de personas, ¿sí?, que se irán de la fe verdadera, ¿sí?, por seguir doctrinas de demonios, ¿sí? Podemos ver una cosa, en ningún momento Jesucristo prohibió que para servirlo a Él no puedas casarte, el cual la Iglesia Católica hace eso con sus siervos. Si querés servir a Dios no podés casarte, tenés que tener una obligación de mantener, ¿sí?, es abstenerte al casamiento, como dice la palabra. Ahí te encontrás con lo que el apóstol Pablo predecía ya lo que iba a pasar en el futuro, de que iba a pasar esto, y eso se llama apostasía, eso se llama ser apóstata. La Iglesia Católica ha caído en esto, ¿sí?, que se han engañado a ellos mismos y a través de ellos engañan a otras personas, primeramente poniendo reglas de la cual Jesucristo jamás habló y jamás pidió que se aplique. Después tenemos otra cosa, ellos dicen tener un representante de Dios acá en la tierra y lo llaman Papa. Ellos afirman que a través del Papa, ¿sí?, al ser representante directo de Dios acá en la tierra, nosotros vamos a tener perdón. Cuando Jesucristo dijo, ¿sí?, que solamente a través de Él, ¿sí?, recibiríamos salvación. No dijo en ningún momento que vendría después de Él alguien, ¿sí?, representándolo a Dios. Entonces, hoy ellos mantienen esa enseñanza. Y la Iglesia cristiana siempre predicó que solamente a través de Jesucristo, quien vino, quien murió por nosotros, ¿sí?, recibiríamos salvación, que no hay ninguna otra persona que vendría en el nombre de Él a darnos salvación. Segundo, ellos veneran a María, toman como una persona por quien ella intercede por nosotros para lograr la salvación, la cual también es falso, ¿sí? Nosotros respetamos a María, ¿sí?, la honramos como Madre de Jesucristo, quien concibió al Salvador, pero no la veneramos como una persona quien pueda llegar a ser, ¿sí?, que nos ayude a conseguir esa salvación que anhelamos. Esas son todas las doctrinas de las que cual Pablo hablaba, ¿sí?, esas doctrinas falsas, doctrinas de demonios, de adorar santo. También te puedo hablar de los amuletos que usan, que ellos dicen que para rezar necesitas un rosario. Jesucristo en ningún momento enseñó que necesitarían un amuleto o un rosario para que podamos rezar y expedir los pecados que tenemos de nuestra vida, ¿sí? Cuarta cosa, ellos dicen que si una persona muere en pecado, que si los familiares le realizan una misa, ¿sí?, le realizan una ceremonia, ¿sí?, esa persona no se iría al infierno, sino que quedaría en un purgatorio para ser juzgado. Dice que tendría una oportunidad de ser juzgado de sus pecados. Cuando Jesucristo jamás dijo eso, no existe ningún purgatorio. Jesucristo siempre dijo que va a Él va a ser salvo y el que no va a ser salvo. Nunca dijo que había un término medio en el más allá, sino que o era el infierno o era el cielo. Es otra falsa doctrina que enseña la Iglesia Católica, de la cual la cristiana siempre se negó a creer en eso, que la Iglesia Católica antigua cobraba para liberarte de los pecados. Ellos decían que si vos habías pecado y querías ser libre, ¿sí?, debías pagar una ofrenda
para ser libre de esos pecados, o si no, no había forma de ser liberado. Jesucristo, en lo largo de la Biblia, ¿sí? En lo largo de toda la historia que está escrito en la Biblia, jamás cobró para liberar a alguien del pecado, sino que Él dijo que la persona que en Él creyere sería libre de todos esos pecados que lo agobiaban, ¿sí? Entonces ahí nos encontramos con las diferencias de lo que habla Pablo, y es claro que dice que en los últimos tiempos engañarán y se desviarán del camino verdadero, ¿sí? Llama mucho la atención que la Iglesia Católica acuse a la Iglesia Cristiana, al Evangelio, de haber desviado el camino, cuando encontramos estas doctrinas totalmente contrarias, ¿sí? que ellos practican y no nosotros. Fíjate que dice que hay una parte en la palabra que Pablo dice que van a tener cauterizada a la iglesia. Significa que los van a tener asustados, diciendo que si no es por ello, no recibirán ninguna salvación. Mucho tiempo la Iglesia Católica ha perseguido a otras iglesias para que no sean denominaciones, para que no existan. Déjame contarte un poco la historia. La Iglesia Católica, junto con los papas, realizaban las guerras santas, que le llamaban, donde perseguían a toda persona que no creía en la Iglesia Católica, sino que tenía otra fe distinta. Ahí te das cuenta donde se da el cumplimiento de lo que Pablo decía, de que esto sucedería, y hoy lo estamos viviendo. Si no conocías este dato, hoy te lo estoy enseñando. Y tengo muchas cosas más para hablarte. Jesucristo siempre dijo que la iglesia nunca se debe mezclar con la política, ¿sí? Porque una cosa es de acá de la tierra y la otra son las del cielo, la del reino de Dios. Y siempre marcó esa diferencia. La Iglesia Católica, ¿sí? Siempre se ha rodeado de las cosas políticas, ¿sí? Otra cosa que te puedo marcar es que Jesucristo siempre marcó a la iglesia que siempre tenía que dar a los gentiles, ¿sí? Nunca recibir, nunca cobrar ni tener oro ni nada de eso, como hoy vemos en el Vaticano. Si sabía, el Vaticano es la cuarta economía más grande que hay en el mundo, teniendo su propio banco privado con más plata que a veces otros países. Se posiciona en el puesto número 4. Entonces ahí vemos otra cosa fundamental, donde muestra que ellos se desviaron, ¿sí? Manteniendo oro, riquezas, viviendo de lujo, cuando si vemos en la antigüedad, ninguno de los apóstoles vivían de esa manera, y sino que ellos enseñaban que si tenías, debías dar a los que no tenían. Bueno, hermano, con esto yo quería traerte un poquitito, nomás una pequeña reseña, ¿sí? De las diferencias que hay de una iglesia con la otra, ¿sí? De la cual una acusa a la otra de haberse desviado, cuando realmente, ¿sí? se nota quién realmente ha desviado el camino y quién se ha ido, ¿sí? Bajo sus propias creencias, sus propias doctrinas, como hoy vive la Iglesia Católica, ¿sí? Déjame decirte una cosa, es cuestión de nosotros, ¿sí? Entender esta verdad, ¿sí? Y como muchas personas por ahí no entienden, hoy la Iglesia Católica tiene muchos fieles bajo esas creencias, creyendo que María, creyendo que los santos, de la cual nosotros los reconocemos como gente que han obrado en la obra de Dios, pero no son medios de intervención para nosotros lograr esa salvación. Jesucristo fue muy claro, como te decía hoy temprano. Él dijo que solo Él es el camino a la verdad y la vida eterna. Después de Él no hay nadie. Entonces, como te decía, esto es la prueba de una apostasía, lo que hablaba en un video anterior, de lo que Pablo decía, que en los últimos tiempos apostatarán de la fe y harán doctrinas y enseñanzas solamente hechos de la carne y de demonios. Hermanos, si te gustó esto que te enseñé, que fue cortito, pero creo que fue súper benéfico para nuestra vida, ¿sí? Te invito a que te suscribas, le des like y que sigas esta página. También agregate en mi página de Facebook, ¿sí? Ahí te levantamos muchos contenidos, también hacemos muchas encuestas para ver qué video podemos sacar en la próxima vez. Así que, hermano, te bendigo y espero que te sigas conectando, ¿sí? Nos vemos en un próximo video. Soy Iván Bogado. Chao.